Feria de San Marcos 2022. ¿Qué hubo? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hoy estamos caminando por el Jardín de San Marcos y nos dirigimos hacia la explanada de la Feria de San Marcos para ver cómo van todos los avances. Habíamos venido hace 2 semanas y ya se veía un gran avance. Ahorita me causa mucha curiosidad ver cómo va todo, porque ya estamos a 3 días de que inicie esta gran feria, la Feria de San Marcos 2022. Entonces vamos a ver cómo va todo el merequetengue y sin más, vamos a ello. Por acá vemos al torero, la primera plaza de toros. Hoy al menos aquí en el Jardín de San Marcos se siente un día tranquilo y demás. No hay tanto movimiento, pero sí me causa curiosidad por allá a ver cómo está todo el rollo. Entonces pues, vamos a ello. Vemos que pusieron estos nuevos que no los habíamos visto. Es como el plan acá de los artistas que van a estar en el Foro de las Estrellas. Por ahí tenemos un video específico, los invito a verlo, de los artistas que van a estar tanto en el Palenque como en el Foro de las Estrellas. Pues estamos viendo por acá la parte de los jueguitos. Lo que observo es que hay un poco más de juegos, pero obviamente ahorita se han cerrado, todavía no los han montado. Y esta parte de acá incluso la veo con menos movimiento porque el día que vine yo pues era fin de semana, pero ahorita es entre semana y pues veo que todo está un poco más tranquilo. Vemos que tienen chascas, a gusto, unos raspados y agua. Se me antojó un raspadito, a ver si ahorita nos echamos uno suave. Vemos que pusieron algo aquí a la Coca-Cola que antes no estaba. Aquí a un ladito del Jardín de San Marcos, parecen como puestos que van a poner acá, esos de la Coca-Cola. Y pues acá venimos entrando al andador J. Pani. De entrada veo que los pisos, si recuerdan en un video que subí, estaban como rotos, los estaban como remodelando, ahorita ya los tienen al 100. He estado viendo que en este andador, en el piso, como que lo rompieron tantito, porque había un camioncillo de la Coca-Cola. Anuncio no pagado. Y podemos por acá la vendimia de los sombreritos, sobre todo con ese calorcito, bien a gusto. Vemos más sombreritos por acá, están chidos, Tan suaves los sombreritos, lo que venden desde tejanos hasta más normales, de varios estilos, tan suaves. Y pues bueno, ahorita venimos caminando aquí por el andador J. Pani y se ve pues movimiento más o menos, ni muy tranquilo ni tan solo. La vez pasada que venimos había más movimiento, pero porque era fin de semana. Entonces ahorita nos vamos a ir adentrando a ver cómo van todos esos avances de la Feria de San Marcos 2022. Por lo que veo acá van a poner un cajero. Y empiezo a ver varios lugares que antes no los había visto, como este que dice Garufa, o el de por allá que dice Sonoras Colosio, que lo están como habilitando, supongo. Vemos más sombreritos por acá. Vemos que la venta de sombreritos no va a hacer falta, entonces para que adquieras tu lindo sombrerito a gusto. Pues lo que pude ver en esta calle de los bares y demás es que algunos lugares ya están más que listos y otros están como marchas forzadas ahí como afinando los últimos detalles, pero ahí va la cosa, ahí va la cosa. Y también veo mucho movimiento de carro que llevando y trayendo cosas, materiales y demás para tener todo al 100 para la Feria de San Marcos 2022. Les digo que veo muchos automóviles por acá, cosa que antes no había visto. Esto siempre estaba todo pues mucho más tranquilax, pero ahorita se ven muchos autos, supongo que trayendo y llevando materiales y demás, entonces veo que todavía andan en eso para dejar todo al 100. Vemos que van a poner acá una cafetería andante de Andati, de Oxxo, y la neta por acá veo muchos restaurantes, bares, antros, que ya están, si no es que listos, casi listos. Por ejemplo por acá este de Rakata que se ve que está suave, el de por allá Pandora, Terraza Condesa, Cervecería Chapultepec, la Puerta de Alcalá y un modelorama por acá que se ve bastante distinto, se ve como más gourmet. Se ve fino, Le digo, no se ve mucho movimiento de personas, pero sí de gente que anda trabajando por acá en la Feria de San Marcos, afinando los últimos detalles. Está lleno de carros, con gente que anda acá chambeando, dándole duro para que esté todo al 100 para la Feria de San Marcos 2022. Chequen todos los carros que se ven por acá. Les digo, normalmente esta parte está pelona. Supongo que cuando inicie la feria no se va a ver todos estos carros, es lo que me imagino. Recuerden que yo es la primera vez que voy a conocer la Feria de San Marcos 2022. Yo no soy de acá de Aguascalientes, pero me encanta Aguascalientes, es además una ciudad bien linda. Y pues estaríamos por acá conociendo por primera vez la Feria de San Marcos 2022. Te invito a que me acompañes en este canal para ir descubriendo varias cosillas. Todo lo interesante que vayamos descubriendo lo vamos a compartir por acá. Entonces te invito a que te suscribas, a que le piques esa campanita para que YouTube te avise al momento. De hecho el feature nos ha tocado ver como toda la evolución. Ahorita ya lo tienen ya bastante avanzado. Ah, caray, incluso ya está funcionando, ya hay personas sentadas y todo. Eso sí me sorprendió porque yo venía de una parte donde no se alcanzaba a ver al 100. Pero ya, Fisher ya tiene clientes ahí y todo, pero se ve que pues todavía andan ahí como trabajando en cosillas. Pero pues ya está funcionando. Este no nos había tocado verlo, se ve bastante suave acá como tipo Tulum.
Hanna, se ve bastante suave. Esas estructuras tampoco me ha tocado verlas. Este que vemos por acá también nos ha tocado ver toda su evolución. La neta es que desde que no había completamente casi nada hasta que lo empezaron a levantar. Esta semana se la aventaron, la neta es que se la rifaron machín. Y todavía están ahí adentro como trabajando en otras cosillas, pero ahí la llevan machín. Y vemos, escuchamos que todavía siguen trabajando y trabajando. A mí se me figura que va a ser un restaurante bar, algo así, es lo que se me figura, no lo sé, estoy suponiendo, pero le está quedando bastante chido. Vemos en esta parte de la explanada que también están poniendo varias cosas. Y acá en la explanada también está lleno de carros, le digo supongo, no sé. Ya iremos viendo en la feria, yo creo que no va a estar así tan lleno de carros, más bien lleno de gente obviamente, de puestos y demás. Estoy viendo por acá también como un stand donde va a estar Yucatán, que Yucatán va a ser el estado invitado acá en Aguascalientes de la Feria de San Marcos 2022. Por lo que me han contado, la feria siempre cuenta con un estado invitado y ese estado como que trae su gastronomía y demás, entonces vamos a echarle un vistazo a eso que estoy viendo de Yucatán. ¡Uépale! Y si te está gustando este video, te quiero invitar a suscribirte a tu canal, Arturo del Mar. Normalmente subimos este tipo de videos, ahorita vamos a estar documentando mucho de la Feria de San Marcos acá en Aguascalientes. Y también nos gusta mucho presumir México en el buen sentido, todo aquello hermoso que México tiene, toda su gastronomía, su cultura, su gente, desde playas hasta pueblos mágicos. Y será un placer que te unas a esa comunidad para estar acá cotorreando y sin más, continuamos. Ya nos adentramos un poquito, pero apenas lo están armando, solo se ve como, ahora sí que la fachada. Pero sí, Yucatán es el estado invitado y también por ahí vamos a estar probando cosas chidas de gastronomía de Yucatán. Pues lo que vengan ellos a compartir, lo estaremos compartiendo por acá. El clima está bien loco porque cuando llegué estaba nublado y luego se siente el solazo, pero de repente se sentía como que estaba chispiteando. Les digo que está medio loco el clima el día de hoy, pero ahorita ya se siente más a gustito, está el solazo, pero se siente vientecito a gusto. Por acá parece que van a poner algo de cerveza, por ahí dice 2X, como una barra. Por acá de Victoria. Y por acá se ve como una entrada, un puentecito con el logo de Tecate. Como que por acá es el área de la cervecita, bueno, supongo que toda la feria. Pero por acá se ve que se están instalando varias. Y justo ahorita estamos pasando, transitando este puentecito de Tecate. Por acá podemos ver unos stands que por ahora están vacíos. Es un caminito acá. ¿Qué nos va a sacar al Foro de las Estrellas? Como les digo, todavía se ve que están trabajando ahí duro, porque ya faltan 3 días para que inicie esta gran feria, la Feria de San Marcos 2022, después de 2 años. Después de 2 años que no se hace la feria, pues la neta es que se ve que se va a armar en grande, la neta es que sí. Y pues ahí la llevan, ahí la llevan. La verdad es que de hace 2 semanas que venimos, ahorita ya se ve mucho avance, entonces... Acá está trabajando en otra cosa enfrentito de la Plaza de Toros, bien suave. Aquí se ve otra barra. Por acá podemos ver un programa del Foro del Lago. Por ejemplo, va a estar el 16 de abril Nico Sorín, el de 17 Vaquería Yucateca, Comisario Pantera el 19 de abril y así varios grupos. Por ejemplo, el 26 de abril Susana Zabaleta, Porter el 27 de abril y así varios artistas bien suaves. Esta parte no me ha tocado verlo, un mural bien suave que pusieron por acá enfrentito de la Plaza de Toros, les quedó bien chido. Del 16 de abril al 8 de mayo la Feria de San Marcos 2022 y cada día va a estar un artista. Por ahí tenemos un video en el canal, tanto los artistas que van a estar en el Palenque como en el Foro de las Estrellas. En el Palenque tiene un precio, en el Foro de las Estrellas es completamente gratuito, entonces los invito a verlos, se los dejo por acá y en la descripción para que puedan ir a verlo. Vemos que esta es la entrada del Foro de las Estrellas, ahorita la tienen cerrada, como que están allá avanzando en varios puestos para estar listo hoy la siguiente semana que inicia la Feria de San Marcos 2022. Vemos por acá también que va a haber algo de patinaje sobre hielo, Illusion on Ice, centro de convenciones de la isla de San Marcos, por ejemplo, va a haber del 17 al 23 de abril, de las 18 horas a las 20 horas, del 26 al 29 de abril, también de las 18 a las 20 horas, y el 24, 25, 30 de abril y 1 de mayo, a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. Y algo interesante, el acceso es gratuito, estuviera suave ir, fíjate. De verdad me gusta mucho el patinaje sobre hielo, se me hace bien fino, todo esto no lo había visto, está suave. La neta está bien suave, hay varios eventos gratuitos que van a ver por acá y un chorro de cosas, ¿no? En el Foro del Lago, en el Foro de las Estrellas, en el Palenque, en el Centro de Convenciones y seguro otros que se me están yendo, pero va a haber muchos eventos para que estén ahí investigando. La verdad es que hay muchas cosas bien suaves. Aparte de la gran fiesta que se arma por acá, obviamente,
todo el alboroto que se arman por acá bien suave. Aparte de todo eso, va a haber muchos eventos bien suaves para que estén checando. Por ejemplo, ahorita estuvimos viendo esos que yo no los había visto con el patinaje de hielo, que ya le puse atención, la neta me gustaría ir. Y también varios eventos del Foro de las Estrellas, que ya le eché el ojo, como Ciudad y Zoé, entre otros. Coméntame aquí abajo si vienes a la Feria de San Marcos, a quién vas a ver y demás, sería muy interesante saberlo también. Ya vemos algunas personas comprando su boleto para el Plaza de Toros. Vemos por acá también unos que están armando frente a la Plaza de Toros. Vemos que cerveza no va a faltar. Y eso me gusta, ¿no? Porque a mí la cerveza me encanta la cervecita. Se ve que hacia cada rato va a haber una vendimia, por ejemplo, aquí se ve otra barra, donde se ve que van a vender cerveza. 2X por ahí dice. Entonces ya saben, pues cervecita no les va a faltar. Acá vemos uno de Bohemia. Por acá vemos otra barra de Victoria. Acá va a ser uno más de coctelería, por ejemplo vemos bombas, mojitos, micheladas, coctelería, cantaritos. Feria de San Marcos 2022. Y pues ya se viene dentro de 3 días, Feria de San Marcos 2022. Acá vemos otro stand de Yucatán, como les comentaba que va a ser el estado invitado. Su gastronomía que seguro que va a estar bien rica. Cuando venimos la vez pasada ya hemos visto esa estructura que la estaban apenas armando y ahorita ya la neta la llevan bien avanzada. Vemos otro cajero de Banorte por acá. Veo que tienen instalados algunos cajeros que está bien suave, pero la neta, yo no me confiaría y me traería efectivo por cualquier cosa. No vaya a ser que haya mucha gente, que el cajero no tenga, o lo que tú quieras. Entonces para prevenir, pues ya venirte preparado. Le digo, el clima está bien loco y anda chispiteando otra vez. Y bueno, como vieron hay bastante movimiento, pero yo veo más movimiento pues de gente que anda acá chambeando en la feria. Y empecé a observar que empezó a dejarse venir más gente también. Ahorita ya se hizo un poco más tarde y pues sí se ve que ya le andan pisando el acelerador. Como que ya están en las últimas, pero ahí la llevan. Pero lo que sí es que han avanzado bastante. Y ahorita en lo que fui vine acá en el Andador J. Pani, ya se ve más movimiento. Estuve como una hora y media por allá dando vueltas, caminando y demás. Y ya, se dejó venir un poco más de gentecita. Y imagino cómo hacen en la Feria de San Marcos. La neta es que es algo que me intriga mucho porque pues he visto fotos y demás. Uy, ya está chispiteando, voy a guardar la cámara. Ya nos venimos acá abajo de un árbol porque está chispiteando, el clima está bien loco, acá casi no llueve. Y yo quién sabe por qué se dejó venir la lluvecita. Está bien bueno el raspado. Y pues desde que se me antojó un raspadito, nos pedimos uno de leche con vainilla. Ellos están aquí enfrente del Jardín de San Marcos, enfrentito de la iglesia. Un señor pasó, dijo, míralo, mendigo. No sé a qué se refería. Está bien sabroso, Tienen de varios sabores, súper recomendado. Desde hace días se me antojaba un raspado, andaba hace poco en Mazatlán grabando varias cosas que se vienen bien suaves para el canal. Y había visto raspados, pero pues no se me había hecho simplemente. Y ahorita pues... Yo creo que tenía varios tiempos sin probar un raspado, años incluso, malamente, porque están bien sabrosos y refrescantes. Digo, el clima está bien loco, ya dejó de llover, incluso salió machín el sol otra vez. Como que haber sido una nubecilla por ahí, pero bueno, acá andamos con el raspadito. A gusto. Lo que me gusta mucho de las ferias y todo este tipo de eventos es que venden un chorro de comedera y me emociona mucho eso porque a mí me encanta todo lo de la comedera. Entonces iremos también ahí descubriendo la Feria de San Marcos toda esa variedad de comida que puedan vender, toda esa variedad tan exquisita, tan majestuosa de comida que puedan vender por acá, desde raspaditos hasta cosas más garrachosas, taquitos de Yucatán y demás. Entonces también estaremos checando toda esa parte de la Feria de San Marcos. Y en el video pasado les recomendé unos lugares bien ricos para ir a comer, por si no lo han visto y lo quieran ir a ver. Venimos a ver cómo iban los avances hace 2 semanas y han avanzado un chorro para que vean la diferencia, y también de 4 lugares bien ricos acá en Aguascalientes para comer bien delicioso. Y pues también ahorita se me ocurre, a lo mejor ya lo conocen, pero un lugar que les recomiendo mucho si vienen así como turístico y que está bien suave, es el Ojo Caliente, que son unas albercas de aguas termales que tienen hasta beneficios por ahí medicinales y demás, que la neta yo no sé mucho de eso, pero uno termina bien relajado después de ir ahí. Incluso tengo un video por allá, se los comparto por acá. Las albercas de Ojo Caliente acá en Aguascalientes
súper recomendadas porque son naturales, termales, entonces están bien suaves. Pues invitamos a todas aquellas personas que van a ver esta cápsula, los invitamos a que se vengan a probar estas aguas calientes. Escuché por ahí en internet que tienen también como efectos medicinales, ¿no? Claro, las aguas tienen 23 proporciones, tienen 23 de puros minerales para que se vengan a probarlas, que sirven para rehabilitación, varias partes del cuerpo, para rehabilitación de huesos. Si usted tiene una quebrada o un accidente, es como para rehabilitación, así que lo invitamos a que se venga a probar estas aguas. Están a 38 grados, 40, vengan a probarlas, aquí los esperamos. Estamos de 8 a 8, si ustedes gustan, aquí los esperamos. Vemos que aquí alrededor del Jardín de San Marcos pusieron varios programas, por ejemplo, eventos de tradición. El 2 de abril, colocación del bando solemne. El 16 de abril, ceremonia de coronación. El 17, recorrido inaugural. El 24, misa de gallo. El 25, desfile de primavera, aquí vienen los horarios y todo. Del 26 de abril al 8 de mayo, caravana San Marcos. El 3 de mayo, carrera de mesero. Esta se ve bien suave, entonces alrededor del Jardín de San Marcos podrán encontrar esos programas para que tengan ahí la información bien suave. Por ejemplo, Yucatán, bueno, ya lo tiene un poco sucio, como que le cagaron unas palomas, pero dice, lo que les platicaba el estado invitado de Yucatán, por ejemplo, pabellón de Yucatán, stand artesanal y restaurante Samná, hecho en Yucatán, vaquería yucateca, picardía yucateca. Más bien este de Yucatán explica dónde pusieron como toda su gastronomía y los stands que pusieron, como el pabellón, algunos restaurantes y demás. Entonces aquí te ponen dónde los ubicaron, los horarios. Y por ejemplo también aquí unas actividades en el Teatro Morelos de Yucatán. Y acá venimos a ver cómo va todo en el Foro de las Estrellas, no se puede pasar, pero de acá se puede ver por ejemplo el escenario y demás. Chequen esto. Se ve que ahí están chambeándole duro, se ve bien suave el escenario. Y está grandecito el Foro de las Estrellas, Está aquí luego de la explanada y todo eso. Nada más que yo tuve que rodear todo eso para llegar acá. Y se ve que le está quedando bien suave. Por lo que pudimos ver el escenario, que está grandecito y como unas gradas alrededor, y se ve que le está quedando bien suave. Ya tengo muchas ganas de ver por allá Zoé, Siddhartha, Morat, Caifanes, entre otros. Se ve que la entrada es por allá y se va poniendo bien suave hasta llegar al escenario. Y la verdad, algo que me gusta mucho de la Feria de San Marcos 2022 y por ejemplo también el carnaval de acá de Paseo de Mazatlán, es que la derrama económica es muy importante para la ciudad. Yo veo todos los trabajos que genera, las personas que vienen pues aportan a la economía y demás. Eso se me hace bien importante pues para alivianarnos todos, ¿no? Y que la economía como que circule, que fluya, que es bien importante para nosotros y pues para que todo pueda seguir adelante y fluir bien chido, bien suave. Ahorita que estuvimos viendo todos los avances, ven todas las personas que están trabajando, todos los trabajos que generan un tipo de festejos como esto, que sí está bien padre, bien suave que se haga, uno lo disfruta machín, pero todos los trabajos que genera la derrama económica es lo que se me hace a mí más chingón. Y estuve escuchando por ahí que los hoteles ya están 80% de su capacidad acá en Aguascalientes, del centro y los alrededores de la Feria de San Marcos. Imagínense nomás, yo creo que para estos momentos a lo mejor ya es más, porque sí, el otro día me compartí Erika que vienen 8 personas más que Aguascalientes, y Aguascalientes aproximadamente tiene como 1 millón y cacho de habitantes, entonces vienen como 8 millones de personas acá a la feria, que está bien suave que se hagan ya estos eventos para que ya nos empecemos a alivianar todos, que la economía empiece a fluir. Respeto mucho a las personas que se cuidan y demás por todo esto que sucedió, pero la vida debe de seguir, claro que con sus cuidados y demás. La vida debe continuar, porque si uno vive encerrado, con miedo y demás, ¿qué chiste tendría de tener esta naturaleza, esos eventos que podemos hacer en la vida si no los disfrutamos? Al menos esa es mi manera de pensar, muy personal, y respeto totalmente a las personas que piensan diferente. Pero algo que me gustó mucho y que ahorita observé es muchas personas trabajando, ¿no? Mucho trabajo y demás, entonces eso a mí me habla de movimiento, ¿no? Que las cosas ya empiezan a fluir, a moverse y demás. Y reitero, la feria bien padre y todo, siento que está a toda madre y se goza, se disfruta, se agradece, pero lo más chingón se me hace todos los trabajos que empieza a generar algo así, todo el movimiento que se empieza a dar con un evento tan importante como la Feria de San Marcos 2022. Y pues amigos, aquí en este bello Jardín de San Marcos nos despedimos de este video. Espero que les haya gustado ver cómo van todos los avances en la Feria de San Marcos 2022, que ya estamos a 3 días, a casi nada de que inicie esta gran feria. Entonces acá andaremos compartiendo en el canal todo lo que vayamos viendo lindo de la feria. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.